Lo creado y lo no creado son interdependientes. Y si no conocemos la acción de lo no creado en lo creado, no podemos hablar del mundo, ni del hombre, ni de los ángeles. No puedes tener una visión real del hombre si olvidas uno de los dos elementos, porque existe Dios, el hombre y la relación de Dios con el hombre. Sin esta visión triádica, nuestra concepción del hombre y el mundo es obsoleta. Fuerte, ¿no? Firme. Generalmente se habla en Occidente se habla de lo natural y lo sobrenatural. Nosotros hablamos de lo creado y lo increado. Porque entre lo natural y lo sobrenatural es como que hay una división que no tiene un encuentro, digamos, de alguna manera. Porque aparte esa teología de lo sobrenatural de alguna manera lo terminó planteándolo de esa forma. Está lo creado y lo increado. Nosotros confesamos, los ortodoxos, un Padre de toda la humanidad que nos hizo pasar de la nada a la existencia por la voluntad de donarnos la vida. No fuimos consultados para recibir la existencia. Entonces la vida ofrecida por Dios es obra absoluta de su voluntad y vivir para nosotros es en un principio simplemente obedecer. Pero no obedecemos un mandato, una ley, una imposición, sino que cumplimos con su deseo como prenda de agradecimiento por haber recibido la vida de sus manos creadoras. Sin embargo, junto con la vida recibimos un propósito para nuestra existencia. ¿Se acuerdan que dice el Génesis? Haremos un hombre a nuestra imagen. Hay un propósito divino. Y para su cumplimiento se va a hacer necesaria nuestra colaboración. Y como además de la vida nos fue dada la libertad, en ese momento se pone en movimiento nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad no está implícita o impresa en nuestro ser. Se nos ha dado la vida, pero sin nuestra voluntad. Nosotros no nos consultaron para darnos la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, la paternidad divina no es evidente en esta generación. ¿Quién tiene al Padre como Padre? Inclusive para algunos cristianos, o muchos, no sabemos, permanece escondida esta paternidad en la descendencia de la maternidad familiar, aunque sus orígenes provengan de la caída, porque la familia ya está en estado de caída. No nos olvidemos que la oración de Jesús, que Jesús nos enseñó, la única que nos mandó que la oremos, pero ya saben el sentido de lo que es mandar, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Y no dice Padre, claro. pero no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Es decir, es una plegaria que al mismo tiempo tiene las dos cosas, porque yo le estoy rezando al Padre. Acá lo hacemos juntos, pero en nuestras casas lo hacemos. Y lo hacemos nuestro porque reconocemos que es de todos nuestro Padre. Pero también es mío. Hay una unidad. También sabemos que nuestro Padre no está solo, como nos dice San Máximo el Confesor en su comentario del Padre Nuestro. Dice, en efecto, las palabras de la oración muestran al Padre, el nombre del Padre y el reino del Padre, para que seamos enseñados desde el mismo principio a honrar, invocar y adorar la Trinidad una, porque el Hijo unigénito es el nombre de Dios Padre que subsiste esencialmente, y el Espíritu Santo es el reino de Dios Padre que subsiste esencialmente. La plegaria de plegarias contiene 7 intenciones del Padre Nuestro, y las 3 primeras invocan a la Santísima Trinidad.
Padre nuestro de los cielos, confesamos al Padre. Santificado sea tu nombre, confesamos al Hijo. El mundo se salva por el nombre de Cristo. Padre, le dice en el capítulo 17, yo les hice conocer tu nombre, el Hijo. Venga a tu reino, es el Espíritu Santo. El reino del Espíritu Santo. Es nuestro primer acto de voluntad dirigido hacia la voluntad de Dios, según las palabras de San Pablo. Dice, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero por voluntad de Dios. El Padre es la fuente de toda paternidad, el Hijo es el camino hacia el Padre y el Espíritu Santo es la senda hacia la plenitud de nuestra filiación cuando lo llamamos Abba. Expresión que manifiesta una intimidad de convivencia. En la Santísima Trinidad, expresando la ofrenda absoluta de la paternidad, el Padre creándonos de manera continua con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, como afirma San Ireneo de Lyon. Dice el Salmo 113, tus manos me hicieron y me formaron, hazme discernir y aprender tus mandamientos. En nuestro retorno al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, tomamos la determinación original de ser hijos en el Hijo. Y en esta elección ejercimos la determinación autónoma de escoger a nuestro Padre, cosa que con nuestros padres carnales no lo pudimos hacer. Nadie eligió, no elegimos a nuestros padres. Y permaneciendo en esa actitud interior de criaturas, tenemos la oportunidad de permanecer en un estado de niños en el sentido espiritual de la palabra, cumpliendo con lo que Jesús nos dijo. Amén nos dijo, os digo, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A mí lo que me pasa es cuando yo me siento niño, cuando yo me siento criatura de Dios, yo me siento un niño, pero no dejé de ser un adulto. Es una manera de bajar, digamos, en nuestro estado de criaturas, pero no es un estado de criaturas caprichosos. Lo dice Jesús en la parábola de los dos hijos, habla de eso, que no es una niñez de caprichoso, etc. Hablo de niños como María, que a los 3 años voluntariamente abandonó a sus padres y se fue al templo. O como San Juan Bautista, que comenzó su vocación a los 6 meses de gestación. Lo dijimos hace poquito. Porque así como existe la herencia del pecado, también hay una genealogía de los justos. Hay una lucha entre el misterio de iniquidad, que es el pecado, y el misterio de la piedad, que es la acción de los justos, de los que invocan el nombre de Dios, que ya vamos a escuchar, que hay una generación que invoca el nombre de Dios. El hijo del tercer hijo de Adán y Eva. Por eso, elegimos un padre que no tiene ninguna herencia anterior para transmitirnos, porque no tiene ni padre ni madre, como decía Jacques. Muy simple. A mí me encantaba cuando decía eso. Entonces comienza el camino de retorno que ante todo nos permite que libremente abandonemos el estado de huérfanos que nos mantiene en un vacío inconsciente que no podemos colmar. Y yo creo que el estado de huérfano es cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que nadie nos mira, que nadie nos reconoce, cuando nos sentimos... Porque yo hice un repaso de los sentimientos que tenemos y tiene que ver con eso. En el fondo es, creo yo, el hecho de sentirnos huérfanos. Tengamos o no tengamos familia, somos huérfanos del Padre. Elegimos la paternidad eterna cumpliendo con el primer
precepto que aparece en la Biblia cuando se funda la primera familia bíblica, que eso lo vamos a ver. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una carne única, es decir, uno. ¿Por qué es necesario independizarse de los padres? Porque solamente podemos vivir la experiencia de ser uno con el otro cuando vivimos la experiencia mística de ser hijos únicos del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, que son uno. Yo les di la gloria que me diste, dijo Jesús, rezándole al Padre, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos como tú en mí. Para que lleguen finalmente a ser uno y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas como me amas. San Juan Clímaco nos agrega otra respuesta que es más práctica, más de tipo psicológico, más que tiene actualidad, que quizás sea más aceptada en líneas generales. El amor de Dios excluye el amor desordenado de los padres. Se engaña aquel que pretende poseer a los dos al mismo tiempo, pues él ha dicho, no se puede servir a dos señores. Interesante también. Khalil Gibran, seguramente ustedes leyeron ese poema, dice, yo lo corté un poco, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Tacasia, deseosa de sí misma. Él era cristiano, Khalil Gibran, era maronita. Y hizo una denuncia de los clérigos unidos a la política y lo echaron de la iglesia maronita. Y ahí dejó de creer en la iglesia y se hizo más humanista, entre comillas. Por eso yo diría, son hijos e hijas de Dios, no de la vida, pero bueno, Dios es la vida también. Deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Y termina diciendo, tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Es hermoso este poema. Yo lo conozco desde hace mucho, no sé. Hermoso. Es increíble, sí. Ahora viene un problema, que es la memoria. ¿Cómo instaurar en nuestra vida el retorno a la paternidad original de nuestro Creador? La Iglesia nos propone la gracia de la memoria. Elie Wiesel, Premio Nobel de Literatura, judío, autor de un hermoso libro que se titula Los Mensajeros de Dios, léanlo porque es hermoso, escribe que hoy en día resulta capital llevar a cabo una transfusión de memoria. Hay en el espíritu humano, además, una memoria sagrada que guarda nuestra unidad primordial con lo divino, en el espíritu. Permanece atesorada en nuestro corazón espiritual, guardando la intención de encontrarnos con la presencia del Señor en su palabra, para empezar. Los actos de Dios ocurren en el tiempo y permanecen en la eternidad. Entonces, estos pueden hacerse presentes despertándose en nuestra memoria. No es un simple recuerdo lo que se nos presenta. No es una evocación. Es el don de la presencia de Dios como signo de permanencia y continuidad de su obra redentora. Por eso, San Isaac de Nínive nos dice, la oración sin distracción es aquella que produce en el alma una meditación constante de Dios. Ay, qué hermoso. Y más allá de ella se encuentra la inhabitación interior, la habitación interior. Dios habita en nosotros por medio de la memoria constante que nosotros hacemos de Él, de modo que nos convertimos en templo de Dios. Comenzamos a ser uno, aunque sea por un momento. Comenzamos por la memoria porque el pecado es ante todo el olvido de Dios. Somos todos pecadores.
Por eso el camino de retorno es la memoria, es decir, el recuerdo de Dios, cuya evocación nos abre inmediatamente a la posibilidad de la presencia. La liturgia que celebramos es nuestra respuesta a un mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo en la última cena. Dice el Evangelio, el Señor toma pan, da gracias, lo fracciona, se lo da a los apóstoles diciendo, esto es mi cuerpo, el mío, dado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando yo estoy diciendo eso, digo, yo estoy diciendo eso. Esto fue dicho. Memoria mía, sí. La repetición. Y una vez sentí que él lo dijo una sola vez. El resto lo vamos repitiendo nosotros, los sacerdotes. A ver. Y en el momento que recordamos esas palabras del Señor, si realmente estamos atentos, su obra de salvación se hace presente, entramos en la eternidad. La obra entera de nuestro Señor desciende y se manifiesta como una teofanía. Dice el sacerdote, el servidor, haciendo pues el memorial de su pasión gloriosa, de su resurrección de los infiernos, de su ascensión a los cielos y de su eterna memoria. ¿No lo de la segunda venida? Sí, eterna venida, perdón. Me enganché tanto. ¿En la segunda venida? Yo no O... sé de memoria eso, de su segunda y gloriosa venida. Eso. Es decir, esa memoria no es solamente del pasado, sino Claro, del futuro. a mí eso siempre me llamó la atención, una memoria del futuro. Sí, porque es eterna. El espíritu es otro Dimensión. tiempo, otra temporalidad. ¿Por qué esto se hace posible? Por la promesa cumplida por nuestro Señor que dijo ese memorial. ¿Y por qué se hace posible que la lectura, como dije al principio, la lectura de la Biblia nos puede ser un comienzo de nuestra unidad con Dios? Porque el Señor dijo, más el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os dije. Por lo tanto, todo lo que vamos a leer del Génesis, lo dijo el Señor y es un recuerdo de lo que Él dijo. No solamente el recuerdo del Evangelio para acá, es de todo lo que Él dijo. Y Él empezó con la palabra. La palabra creadora es de Él, el Verbo es el que creó. Pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo el tiempo. Por eso yo dije al principio que es el Padre, pero es todo. Porque por el Hijo en el Espíritu Santo hacemos la relación, la unión. Y si el Señor nos recordará todo lo que dijo, entonces podemos remontarnos hasta el origen de nuestra creación, que surgió de la nada a la existencia por medio de su palabra. Eso. Moshe Dayan dice que el Espíritu Santo es la memoria infalible de la verdad revelada y este plano de revelación, esta presencia del Espíritu Santo está reservada únicamente a la Iglesia. Es decir, que esta memoria ya no es algo, sino que es alguien. Dios se dona a sí mismo. Esto llevó a una confusión en la cual generalmente en Occidente se dice que el Espíritu Santo solamente habita en la Iglesia. Esto solamente habita en la Iglesia. La memoria. La memoria. La memoria de la palabra de Dios. Y la memoria de toda la historia del pueblo de Dios. Ahora, En la iglesia como institución. en la Iglesia como... ¿Tenés un lápiz? No sé, sí, no me gusta la palabra institución. En la Iglesia como sacramento, me gustaría más. Es decir, como unción. Entonces sería la memoria de la palabra de Dios. Yo un poco hablo de eso en la primera charla cuando hablo de la comunidad en el libro. Está Hablo de bien. eso, porque el Espíritu Santo tiene se presenta de 4 formas diferentes. La primera es la vida, Señor que da la vida, cantamos nosotros. La segunda se presenta a todo el mundo como las religiones,
la creatividad, la cultura, el arte, todo eso también, pero son diferentes manifestaciones. Esta manifestación es exclusiva para la Iglesia, que no es exclusiva del resto, esta manifestación. Por eso la crismación, que es la entrada a la Iglesia. Nos dice Dídimo el Ciego, que tiene un libro sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos enseñará y recordará como el doctor o el maestro de una materia, como sucede a los que han aprendido con el estudio y con el esfuerzo, la sabiduría y la ciencia, sino que convirtiéndose él mismo en enseñanza, sabiduría y espíritu de verdad, dona de modo invisible al espíritu humano la ciencia y las realidades divinas. El Espíritu Santo habita en la totalidad de la Iglesia, pero actúa en cada uno de sus miembros. No, yo sacaría y actúa, no pero, por eso puse pero. Y actúa en cada uno de sus miembros. Todos los fieles lo reciben en la crismación. San Juan Clímaco y San Simeón el Nuevo Teólogo afirman que esta presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es tan evidente que aunque el Evangelio desapareciera, la enseñanza de Cristo por el Espíritu Santo permanecería intacta, aunque la revelación está indeleblemente escrita en nuestros corazones. Simplemente hay que hacer memoria. El mito. Todo lo que nosotros vamos a ver estas 4 reuniones, y serán 4 de las que sean, no importa, hasta que hagamos, porque no sé, no me quiero apurar para cumplir, pero tampoco va a ser indefinida, ¿cierto? El misterio de la creación, la realidad escondida y revelada del hombre creado a imagen del Creador, su destino de semejanza son acontecimientos imposibles de expresar en el lenguaje racional y discursivo. ¿Cómo explicamos? Para el hombre de las sociedades tradicionales, para las culturas más arraigadas a lo espiritual y corporal y en comunión con la naturaleza, el mito relata una historia sagrada, un hecho ocurrido durante el tiempo primordial. Todas las religiones tienen un mito. Los mitos son relatos tradicionales y sagrados de carácter simbólico que explican el origen del universo, la humanidad y los fenómenos naturales. Ya vamos a ver lo que este cuentito, que ahora dicen muchos que es un cuentito, Sí. Toda la significación que guarda como mito sagrado. Suceden fuera del tiempo histórico y transmiten los valores y la fe de una cultura o de una revelación. En las culturas también están los mitos. Son relatos anteriores a la historia escrita. Wilhelm Bischer, protestante y teólogo suizo, experto en el Primer Testamento, citado por Eudoquimor, dice: los relatos bíblicos no nos cuentan, pues, unos hechos ajenos a nosotros, sino unos hechos que constituyen el fondo mismo de nuestra vida. Quien ha comprendido exactamente el relato bíblico confiesa: creo que Dios me ha creado con todas las criaturas, todo creyente se reconoce hijo de Adán, partícipe y responsable de su aventura. El mito está escrito con jeroglíficos cargados de sentido y no con letras del alfabeto habitual. Hay una experiencia maravillosa de Mater Mesquín, que la tenía que nombrar en algún momento. Que claro, él estaba todo el tiempo con la Biblia. Y dice, yo leí la Biblia, no tuve tiempo de buscarlo para traerlo, pero por él, si tengo tiempo lo encuentro, lo leo. Dice que yo viví con ellos. Yo viví con Adán lo que le pasó, pero no como una experiencia mística, luminosa, sino que lo vivió interiormente. Entiendo. Lo encarnó.
que él se encarnó con Abraham, con Adán. Bárbaro. Es decir, eso me pareció maravilloso ese texto. Yo lo tengo acá, pero no sé si vale la pena que lo... Charles de Foucault también tuvo una ¿sí? experiencia que ella estaba tan imbuido de la Biblia que vivía con los Sí. personajes, lo mismo. Exacto. Cuenta. Mirá. Muy hermoso. Bueno, eso es el Espíritu Santo. Mirá. Que eso muestra cómo en distintos lugares, Monseñor Germán, nuestro primer obispo, contaba eso, que justamente de repente en la ciencia, que es en la manifestación, en la segunda manifestación del Espíritu Santo al mundo, en la ciencia, en distintos lugares aparecían los mismos descubrimientos, por ejemplo, ¿cierto? Lo que pasa es que lo tengo que buscar mucho. No importa, déjalo. Lo contaste, está bien. Ya está. Déjalo. Desde esta perspectiva, el mito no es como se pensaba en el siglo XIX con el advenimiento del positivismo, algo que se opone a la realidad, una fábula. En el uso corriente, la palabra mito ha llegado a significar ficción, ilusión, incluso mentira. ¿Cómo le decimos a un mentiroso? Es un mitómano, ¿cierto? Claro. Sin embargo, este vocablo significa etimológicamente palabra. Curiosamente igual que logos. Pero mientras logos alude más a la palabra escrita, al pensamiento conceptual, mitos en griego se refiere más a la palabra transmitida de forma oral, cuya retención depende de la memoria. Detrás de esta apariencia simple, aparentemente elemental, se esconden en el mito las verdades de los grandes misterios de la creación, los orígenes de nuestra existencia y de la existencia de las cosas, de nuestro ser y de nuestro devenir. Para nosotros que somos hijos y herederos de la revelación judio-cristiana, permanecen en la memoria colectiva, pero en la memoria del Espíritu Santo, porque esto va más allá del inconsciente colectivo. Claro, porque es distinto, ¿no? El inconsciente Eso sí. colectivo. Es interesante porque seguramente el inconsciente colectivo debe estar dentro de la memoria del espíritu. El espíritu va más allá. Claro. Como no me animo a hablar de esa diferencia porque no soy experto en eso, bueno, en realidad no soy experto en ningún lado, pero conozco más esta, el espíritu abarca todo, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Permanecen en la memoria colectiva el mito de los 7 días de la creación, el mito del paraíso, el mito del pecado y la caída, el mito de Caín y Abel, Sí. es decir, toda la metahistoria, va más allá de la historia, porque la traducción era ultra historia, algo así, que a mí no me gustó la palabra, porque va más allá. Ultra también sería, pero me gusta más metahistoria. Que llega hasta Ese Noé y el mito- arca. Que llega hasta Noé y el arca. El mito como que confunde, ¿no? Ya van Es a ver. aprovechado por Ve- muchos, es un mito. Claro, exactamente. Esa un es mito. la idea, pero por eso a mí me interesa mucho que se profundice, porque van a ver todo lo que dice. 4 palabras, 5 palabras. Ese amor por el Génesis me lo pasó Jacques. Que Es llegó a una ser- buena excusa. Llegó a ser decir que es un no sé mito. cuánta cantidad de cursos con los 7 días de la creación. Qué bárbaro. Aplicado a esto, a lo otro, etc. Sí, el librito ese que... Hay un libro, ¿no? De los 7 días. Sí, no, libro. Sí, yo vi uno de la creación, hay un libro de Jackson. Bueno, yo les recomiendo que lean ese libro, Bueno, porque yo voy a hablar me acuerdo poco. que lo hablaste, eso. Yo voy a hablar poco de los 7 días, voy a hablar más porque ahí está dicho todo. Lo que yo voy a decir acá, de alguna manera está dicho con otras palabras o con algún agregadito muy poco. En ese libro, me acuerdo En que lo ese libro está recomendaste, todo. que el Yo se lo libro. recomendé a los que dijeron que iban a venir. Sí, me acuerdo. Era ese, no era el de catecúmenos que también. No, Me no. confundí el libro, era el de los 7 días. En los 7 días sí. Cómprenlo porque vale la pena, porque aparte yo voy a hacer hoy si hay tiempo voy a hacer una De Jack, El de Jack, sí, me acuerdo que es un librito se gordito. lo recomendé Sí. una etapa celeste. Ese. Sí, exacto. Ese. Porque eso, te muestra el hombre del primer día, es maravilloso, es inagotable. Yo no podía, no puedo agregar nada, casi nada a eso que escribo, así que
Agrego acá para decir, no voy a hablar de los 7 días de la creación. Me voy a detener solamente, la vez que viene me voy a detener en el día 1, en el día 6 y en el día 7, que puedo agregar algunas cosas. La Biblia. Los hechos históricos que registra la Biblia son acontecimientos de encuentros entre Dios y el hombre, donde Dios siempre tiene la iniciativa. El hombre propone y Dios dispone, es una locura lo que están diciendo. Es exactamente lo inverso. Dios propone y el hombre dispone. Y siempre tiene la iniciativa Dios. Siempre tiene la iniciativa. Sí, porque la iniciativa que tenemos nosotros es una luz que Él nos pone, nos da. Siempre tiene, pero lo vamos a ver muy claramente en las edades de salvación, en la búsqueda concreta que vamos a ver a través de los 7 días, a través de Adán y Eva, a través de Caín y Abel, etc. Él siempre tiene la iniciativa. Pero nos deja a nosotros que digamos sí o no, con la vida también. Lo acabo de decir al principio, nos dio la libertad junto con la vida. Y nosotros podemos negarnos a todo lo que Él nos pida. Las consecuencias serán, que es lo que Él muchas veces dice. Por ejemplo, a Adán y Eva, Él no los castiga por lo que hicieron, les dice las consecuencias que van a tener por lo que hicieron, que no es lo mismo. Si Dios es la vida, si ellos se alejan de la vida, ¿qué va a venir? La muerte. Bueno, por eso apareció la muerte. Y Él se los anunció. Es Él quien le revela al hombre su voluntad, la vocación a la que está llamado, el camino del compromiso y la lealtad a su palabra. Él se lo revela al hombre. Y ante la desobediencia, ante la rebeldía, es Dios mismo quien anuncia las consecuencias, no como castigo, sino como un camino de reparación hacia la adquisición del perdón. Y nosotros lo hemos vivido como un castigo, porque hiciste esto, va a pasar esto. Hacemos una ¿cómo podría decir? No me sale la palabra. Una asociación, ya me va a salir. Y eso para justificarnos. Una condenación. No, sí, bueno, creemos que es una condenación. Por eso la Biblia es una revelación profética. Los profetas no revelaron el concepto de la esencia de Dios, ni la eterna armonía del cosmos, ni el inmutable ritmo de la sabiduría, sino la preocupación de Dios por situaciones concretas de nuestra existencia. La profecía entonces puede definirse como la exégesis de la existencia desde una perspectiva divina. Dios y el hombre. Esas son palabras de Monseñor Jean. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto a la ¿Puede ser un exégesis poquito de té o café para mi garganta? No, café, que lo Acá, desee. ¿este es tuyo? ¿Este es tuyo? Si Dios propone, Yo le preparo, el hombre dispone. Café nomás. Perdón, ¿puedes repetir la frase? La de Monseñor Jean. La exégesis. La profecía puede definirse como la exégesis de la existencia desde una perspectiva divina. El profeta, si alguna vez llegamos a una de las edades de salvación, una de las edades de salvación es la profecía. Y el profeta justamente es totalmente antisacerdotal. Como Juan. Porque nace, sale, claro, y bueno, Juan, el día de hoy, Juan. sale para denunciar el sacerdocio del pueblo hebreo, y ahora saldría, bueno, Bah, un festín se haría. para anunciar también, pero no es contra el sacerdocio, es contra los sacerdotes. Claro. ¿Está bien? O sea, ahora puede haber profetas. Sí, Basula era una profeta, por ejemplo. Por eso puede haber profetas. Sí, sí. Pero ya no estamos en el tiempo de la profecía. Ah, Vamos a terminar siendo todos profetas con el tiempo, con los siglos. fíjate. La pregunta es, Fíjate si está bien. ¿el buen deseo de Dios es interceptado por el demonio?
Bueno, ahí Por la guerra, si digo seguimos, o más adelante podemos hablar del misterio. No, si continuamos más adelante con la historia, ahí está el misterio de la... Espera que me El espíritu de la iniquidad. No. el espíritu de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, que es la acción del maligno desde Adán y Eva hasta nuestros días, donde el maligno interfiere en todas las actividades humanas. Ese es el misterio de la iniquidad. El inicuo se habla, Segunda Tesalonicenses habla de eso. es muy importante. Sí. Porque la gente dice, la guerra, ¿por qué lo permite? Claro, ¿cómo Dios lo permite? Primero, Dios quedó atado y esclavizado a nuestra libertad. Es muy fuerte lo que digo, por ahí me echan de la iglesia, pero... Es como lo que vos decís, o sea, vivimos las consecuencias del olvido. Sí. Y a veces las consecuencias las pagamos otros, ya vamos a ver en... ¿Las pagamos qué? Otros pagan las consecuencias. Claro. A partir del diluvio, que nace una nueva humanidad, en esa humanidad Dios hace un cambio. Y el cambio es que para que se salven todos, algunos tienen que sufrir injusticia. Es un poco muy simple lo que estoy diciendo, pero ya van a ver que es así. El diluvio fue uno de los, la primera... Vamos a llegar al diluvio. Bueno, está bien, lo dejamos para después. Interesante. Fue la primera como... Purificación. como decir, claro, como limpieza Sí, que fue hizo. la purificación. Esa fue la primera. La Sí, primera sí. fue, sí, esa fue la primera, ¿no? Sí, Porque sí. hubo otras. El diluvio es el gran momento de purificación, que algunos dicen que es el fin de la civilización cainita. Yo creo que todavía Pero el la diluvio civilización fue un cainita antes y un está después, funcionando, pero bueno. ¿no? Un antes y un después, desapareció Sí, todo sí, para porque empezar de apareció nuevo. porque el mal era tan grande, dice el texto, era todo mal, menos un hombre con sí, su sí, familia. sí, me acuerdo de la Entonces tomó a ese hombre, Claro, qué lo loco. separó, tomó todas un elemento de cada cosa de su creación, lo llevó y inició una nueva vida. Él vio que el hombre se inclinaba al mal, y el mal absoluto es la muerte. El mal absoluto es la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, el sol va a salir para todos. Bueno, no quiero... Bueno, lo dejamos para el momento. Después, así no te adelantas. Bueno, sigamos con el tema. ¿Eso que se dice es un mito también? ¿O? Sí, bueno, no es un poco sí, un poco no, porque algunos hablan de que se llama, arriba del monte Ararat está el arca de la Lía, el arca de Noé, bueno, en fin, pero teóricamente sí se considera un mito. No, digo por lo anterior. De todas maneras, todas las religiones tienen un diluvio, todas, y el texto del diluvio de nuestro mito es muy parecido al otro, al mito, no voy a saber el nombre, Clara lo sabe, el mito que viene del diluvio. Yo lo sé, pero mi memoria no me funciona. Los sumerios tenían Gilgamesh, ¿no? Porque relatos del diluvio. Los sumerios tenían relatos del diluvio. Los sumerios. Y después... Sumerio acádica. No, pero digo, todo lo que se dice de antes del diluvio, ¿es un mito? Sí, todo, sí. Los gigantes y todo posible eso. también, pero es un mito que tiene una profunda... es decir, es toda una civilización. Por ahí Adán y Eva eran una civilización. Pero Dios los eligió hijos uno. de Eva desaparecieron en el diluvio. Caín, No. que... No, Noé es nieto de... Hay toda una genealogía. Claro, Noé es nieto de... Yo te digo por el libro de Enoch. ¿Es Sí. un mito el libro de Enoch? Pasó Los primeros padres... Eso es lo que... No, yo porque leí un poco, pero no quise seguir leyendo porque me confundía bastante. Entonces quería saber si era un mito. Como estabas hablando de mitos, quería saber si era un mito o no.
Lo que pasa es que el libro de Enoch no es un mito, pero es claro. una especie de apocalipsis. Pero, Ok. pero- No, está bien, eso eso para es lo que- que quería saber. Lo que, No, es, porque lo que no puede te- ser un mito es Enoch, Ok. Claro. el personaje de Enoch. No, que es un mito. Ok. Puede ser, bueno, Sí, no, bueno. no murió. Enoch es uno de los que Él no no murió, murió. es uno de los que no murió. Que eso Pero dice, no- bueno, Bueno, pero la Biblia Bueno, se te supone... estamos Sigamos, Sí, sigamos, estamos yendo, porque si no- para mí también. Tratemos de avanzar Estábamos con- con el tema de la Biblia, Sí. de lo que era. eh, Te digo que dijiste encuentro de Dios y el hombre. Dios siempre tiene la iniciativa. Sí. Él revela al hombre su voluntad, su misión. Después lo del... La rebeldía del hombre. Rebeldía del hombre, sí. El El Dios tema- anuncia un camino de reparación para Para volver a volver Dios a- por el perdón. Yo se lo creo que yo ahora. Ahí está. No importa, no importa. Hasta ahí llegamos. Y revelación Sí, profética, la profecía- dijiste. La profecía entonces puede definirse como la exégesis de la existencia de Eso. una perspectiva divina. El Señor pregunta a los expertos de la Torá Eso no sé qué. y también a cada uno de nosotros. Estamos hablando de la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia está. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pregunta el experto en la ley. Y Jesús le dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Antes. Entonces también nos pregunta a nosotros, que no somos bueno. expertos de la Torá, ¿cómo leen? O mejor dicho, ¿cómo oyen mi palabra? ¿Estoy presente cuando me oyen? ¿Están presentes cuando les hablo? La audición de las Escrituras es el principio del encuentro con Dios. Nos acercamos a la palabra con temor y temblor. ¿Puedes repetir la audición? La audición de las No lo escrituras. escribas, No, Sí, porque pero es lindo también. la audición de las Es escrituras. el inicio. es el principio de nuestro encuentro con Dios. Eso me gustó. Es decir, la liturgia es eso, oímos a Dios y a los padres de la iglesia. Nos acercamos a la palabra con temor y temblor. ¿En qué momento de la liturgia cantamos eso? Que todo Cántalo, guarde silencio, en temor y temblor. Es una preparación. Ahí la liturgia le dijeron, porque yo, ¿qué voy a hacer después de eso? Yo iba a hacer la consagración. Claro. Guardando silencio, como cuando nos preparamos para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, para recibir el don de la palabra de Dios y sus misterios es necesario un cierto camino de purificación, no moral, sino química, como insisto siempre, es decir, sin mezcla, sin mezclas, es decir, Química. sin una purificación química que no tenga mezcla, no una purificación moral de cuidarme de mis pecados y de hacer esto, sino química, que sea un único elemento. Esa es la pureza de la que habla la Biblia. No que sea la sal junto con el azúcar, junto con el mate. Me explico, doy un ejemplo burdo, pero eso es el sentido. ¿Química o alquímica? No química. Me acuerdo que yo le dije acá en una homilía y Claro, yo lo relacionaba al químico. Mirá como, Sí, naturalmente no, yo lo vi como una alquimia, no lo vi como químico, no sé. Pero vos hablas como Un de cambio, una ¿no? transformación, una mutación ontológica, una cosa así. ¿O a qué- No, es decir, sin mezcla. Es decir, nosotros rezamos Sí. y tenemos que hacer una purificación, eliminar los pensamientos, hacer... bueno, no lo voy a decir. Como una ascética, como una Un cosa. camino pero ascético, está bien, de alguna está manera, pero no... Ahora lo digo eso. Ahora lo voy a Bueno, decir. está bien, ahora esperamos. Para recibir el don de la palabra de Dios y sus misterios es necesario un cierto camino de purificación. No significa pasarse en limpio moralmente o excesivamente ocupado con los estados personales, sino mantenerse presente y atento a la presencia y a la voz de las palabras. Porque si solamente leemos la Biblia, permanecemos solos en nuestros pensamientos, oyendo algo y no a alguien. Qué bueno eso. Entramos en el terreno sagrado
y debemos quitarnos las sandalias de las distracciones y del entendimiento. La tradición oral y posteriormente escrita de la exégesis bíblica es el resultado inmenso de un esfuerzo de diálogo, meditación, plegaria y trabajo personal de los rabíes y de los padres de la Iglesia, que muchas veces se confrontaban con pasajes de la Biblia difíciles de conciliar con otros pasajes aparentemente contradictorios. Yo no vengo a traer la paz y no la espada. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea, ¿qué hago? ¿Yo traigo la paz y la espada o la doy? ¿Me explico? Hay que confrontar. Por eso la primera ley, ¿se acuerdan cuando leímos el texto de la Iglesia? Es la ley del contexto. ¿En qué contexto está diciendo Jesús eso? Hay muchas más leyes que esas, ¿no? Entonces nuestros guías espirituales para acercarnos al lenguaje sagrado de las Escrituras van a ser los padres de la Iglesia. Ellos evitaban la interpretación de los textos, tanto el simbolismo exagerado a ultranza, que minimiza la realidad corporal e histórica, y en eso es un maestro Ireneo de León, de lo que no hay que hacer, que es conocida con el nombre de helenismo. Tiene varios nombres, como la absolutización de la letra, es decir, solamente, que es lo que utilizan ahora los protestantes, que es solamente lo que dice el texto y la historia, que algunos lo denominan judaísmo también. Por eso el libro de Nación Seno dice: nosotros seguimos una vía intermedia entre los que tienen una inteligencia totalmente burda y los que, es decir, leer solamente como si no tuviera ninguna significación la palabra de Dios, y los que se inclinan a la especulación. Esto quiere decir esto, esto quiere decir esto, quiere decir lo otro. No quedamos quedar inertes ni ser más curiosos que lo necesario. La primera actitud es esclava de la letra y demasiado terrena, y la segunda es digna de un intérprete de sueños. Los dos son igualmente defectuosos. Pero esto no viene solamente del cristianismo. En el judaísmo está lo que se llama la halaká y la agadá. Son dos formas. La halaká son los preceptos, que se estudian los preceptos literalmente, y la agadá es el comentario espiritual. ¿No? A mí me gusta la agadá, me encanta, porque es la visión más espiritual o sea que esto ya viene de las escrituras del principio. No vamos a hacer un estudio del libro de Génesis porque yo no puedo hacerlo primero. Podría hacer más cosas, pero no llegar hasta eso. Sino algunas reflexiones acerca de la palabra bíblica en la que traeremos a nuestra memoria la relación del hombre con Dios, que ese es el título de nuestras charlas. La relación del hombre con Dios. La relación. La relación. La relación. No entendí relación. No, la relación. Tengo la voz medio baja. Comenzamos hablando de Dios nuestro Creador. Y el libro nos habla de dos actos de creación. En el primer relato de la creación son los 7 días, que es el capítulo 1. Posteriormente el relato del paraíso, capítulo 2, y finalmente el pecado y la caída, que es el capítulo 3. Son los 3 primeros capítulos de la Biblia, donde se habla de dos tipos. El texto más antiguo es el segundo, es el texto ¿El paraíso? del paraíso. Es el más antiguo. El otro es más elaborado. Bueno, no sé si es elaborado, pero... Y Monseñor Jan dice algo muy interesante. El primer relato es el del ser, el segundo relato es el de la vida, y el tercero el de la muerte. Son 9 menos 5. Si quieren paramos acá, porque yo tenía preparado una primera lectura del libro de Génesis, que la arrancamos la vez que viene,
que se las puedo adelantar un poco. Sí, adelanta, hay que ¿Qué es hermoso el esto? dibujito, sí, para que quede. Mirá qué hermoso. No, aparte para pensar. Sí, está Sí, bueno. déjala presentada y claro. Sí, Le voy a sacar la foto. Ay, qué hermosa esta imagen. Esta imagen yo la Es una ensanché belleza. para que se vea mejor y que se vean los No puedo sacar la foto. Está en el libro ese. acá están los 7 días, pero puestos de esa manera. ¿no? Me lo pasaste. Los 3 primeros días, A ver. la estructura del texto son los 3 primeros días y los 3 segundos días. Son dos, son la estructura. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No 4, 5 y 6, sino 4, 5 y 6. Y el 7 en el medio, el último día, pues es un día completo, no hay creación, son 6 días la creación. Es el orden que yo hago para... Hermoso que está. O sea, va hacia adentro. Exactamente. Hay algo que. Que unifica. En el sentido A ver si, vos la sacás a ver si puedo. Sí, se puede. y eso es sumamente interesante A ver. porque hay una especie de evolución. En estos 3 días, Dios crea y el resto dice día segundo, día tercero, día cuarto. Porque el día 1 el 1 es el único número que está en todos los números. Y el día 1 se crea lo esencial, que es la luz, la energía. De la energía surge toda la creación. Claro. Eso se podría decir también que es la luz invisible, porque las lumbreras recién aparecen en el día 4. Exactamente, claro. Y de la luz surge las lumbreras, que son las criaturas. Las lumbreras son las criaturas que provienen de la luz, el día 1. Hermoso. ¿Qué es el sol, la luna? ¿Qué son las Y lunas? la consagración. Estrellas. El sol, la luna, las estrellas, todo. ¿Sí? La consagración, ¿qué sería? Es pasar de 6 a 7, es decir, es pasar a la espiritualidad. El número 6 es el hombre en su condición, el 6 que fue creado el día que fue creado el hombre, Sí. es el hombre en su condición material. Porque acá lo que se cuenta es la condición material de la creación. Todo lo visible. Porque, por ejemplo, los ángeles no están incluidos acá. Esto yo quiero decirlo en otra reunión, porque los ángeles fueron creados por el silencio, no por la palabra. Ah, mirá. Pero hay distintas versiones, qué día fue, qué sé yo. Puede ser al principio. Al principio Dios crea los cielos y la tierra, punto. Empieza así. Puede ser no importa. Pero el hombre tiene que pasar del hombre material del 6 al 7. Sí. Eso es lo importante. Exactamente, tiene que pasar al espíritu. Claro. Monseñor Si no Jan- queda como, fíjate que dice hombre bestias, ¿no? Sí. Queda en el... Monseñor Jan dice En el nivel dos primitivo. cosas muy interesante. Dice, si el hombre no pasa, un hombre sin espíritu es una bestia inteligente. Ahí está, claro, ahí. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dice Monseñor Jan es, el día 5 es el nombre de los animales cuyo primer animal es los dragones, las bestias. Claro. Entonces, el hombre o pasa del día 6 al 7 o vuelve al día 5 a ser una bestia. Pero también de ahí se saca el número del diablo, el 666. Sí. Porque el 666 es la repetición del 6666 indefinidamente, pero no puede pasar al 7. Y se le dice, fíjate que se le dice la bestia también, Sí, pues el Monseñor dice, ¿no? o pasamos al hombre espiritual o volvemos a ser una bestia. Y si nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, Se está yendo al Más 5. cerca de la bestia, de verdad. Está yendo más hacia el 5. sí, se va al 5 a la bestia. Qué hermoso esto. ¿Se va al 5 o se va a la primera obra del día 6? Porque ¿Cómo? en Otra el día vez. 6 hay dos obras, las bestias de la tierra Sí. y luego el hombre. El día 5 son las bestias del agua, Del del aire. Sí. Pero está el dragón. Está el dragón. Yo digo lo que dice el Monseñor Jan. Yo pensaba en los animales de la tierra, pero cité un texto que él dijo. Pero seguramente es una conclusión tuya, estoy Porque totalmente de acuerdo. en el día 5 están los dragones, pero están los pájaros Los también. pájaros, claro. Es Está decir, todo el es decir, que bestiario. está- Claro, todo un bestiario Sí, claro, no de hay- agua y de aire. Están todos.
No importa, es el nivel bestia, ya quedó claro. Hay que ir al 7. Lumbreras. Sí, hay que apuntar al 7. Bueno.